Hola, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar en este espacio para compartir lecturas. Yo por mi parte les quería contar que hace un par de días terminé de leer Dublineses de James Joyce y creo que para ser la primera vez que incursiono en Joyce tuve suerte. Tuve suerte de haberme topado con esta traducción de Edgardo Scott sacada por la editorial Godot en el 2016. Yo ya había visto la presentación de este libro hace un par de meses en el programa Otra Trama, en el cual Edgardo Scott contaba y hablaba sobre Joyce y también sobre el trabajo de la traducción. Bueno, también fue un libro que fue propuesto por el espacio de lectura, del grupo de lectura Carbono, para febrero. Y como yo ya lo tenía, lo empecé a chusmear y cuando quise acordarme estaba por la mitad de los cuentos. Bueno, para arrancar quisiera rescatar lo que dice Gamerro, otro escritor argentino que sigo mucho, y dice esto sobre Joyce. Joyce ha sido uno de los autores extranjeros que más ha influido en la literatura argentina del siglo XX. Su escritura absorbe e incorpora lo mejor de las vanguardias europeas, desde el expresionismo al surrealismo. Desde una posición periférica de país colonizado y en proceso de descolonización, demuestra que la modernidad es posible en todas partes, que la vanguardia no es el coto privado de los países centrales. Bueno, Joyce comenzó a escribir los relatos por encargo, eh, por el que le pagarían 1 libra por texto, y arrancó por Las Hermanas, que es el primer cuento de esta serie de 15. Luego sucedieron varios más, y una vez reunido el material, no fue fácil para Joyce encontrar un editor que transformara todos estos relatos en un libro. Dice que sufrió 40 rechazos y que tardó como 9 años de encontrar un editor que se lo publicara. Bueno, Joyce decía sobre sí mismo: no puedo escribir sin ofender a la gente. Scott dice que por eso en sus relatos son comunes los malos entendidos, los desplantes y las decepciones. Cuando se publicó este libro en 1914, imagínense que hace más de un siglo, eh, Joyce vivía en Trieste, Italia. Y un año después se habían vendido nada más que 370 ejemplares. Y el editor decía que el fracaso era atribuido a la guerra. Imagínense que estábamos ya en periodo de guerra mundial. Decía Joy que su intención era escribir sobre la historia moral de su país y Dublín, su ciudad natal, y que esta ciudad parecía ser el centro de esa parálisis. Y entonces presenta en Dublineses este aspecto, bajo estos aspectos: infancia, adolescencia, madurez y vida pública. Los relatos en Dublineses están organizados bajo estos aspectos. Bueno, el prólogo de Edgardo Scott, que está al principio de este libro, si bien cuando lo empecé a leer no entendía mucho porque nunca había leído a Joyce, no sabía nada de su escritura, bueno, así que leí los 15 cuentos y tuve la necesidad de volver a leer el prólogo, del cual, bueno, rescaté toda esta reseña, estos extractos para esta reseña. Scott dice que el Joyce de Dublineses logró una cierta poética del realismo. Sin embargo, en los retratos se cuelan verdades intolerables: la xenofobia y la violencia intrafamiliar. Scott propone otro tipo de lectura, no costumbrista, menos ancladas en la gente de Dublín y sí realzando el protagonismo del lenguaje. Dice Scott: a más de un siglo de su publicación es necesario cancelar la vía de lectura costumbrista y perseguir en cambio la vida joyciana del estilo. Un estilo fundado que busca la invisibilidad o la transparencia, el que busca copiar, clonar el caos de la vida para desenmarañar ese lenguaje, ese brillo de la poesía de lo que no miente.
la poesía de lo real. Esa renovación de la ficción breve que va a mutar del cuento clásico al relato, del desenlace o remate a la acumulación y al clímax, para encontrar en los viejos personajes y situaciones costumbristas la posibilidad de historias sugerentes, minimalistas y expresionistas con una altísima carga de valor metafórico. A Joyce lo que más le importaba, dice Scott, era la belleza de la verdad poética, porque la verdad también muta según la moral. La ideología y el discurso entonces también deben reformularse. También debe encontrar nuevos caminos formales y sensuales de representación. Sigue diciendo Scott, y ahora trae a Borges. Borges siempre repitió que traducir no impedía mejorar el texto original. La única fidelidad que debería respetar un traductor literario no era hacia el idioma de origen, sino hacia la lengua, hacia el estilo del escritor traducido y hacia la lengua del propio traductor, donde el traductor debía funcionar como un medium, hablar la voz literaria del más allá. Bueno, en cuanto a la traducción, señala también que trabajó con 4 de este libro, entre ellas la de Guillermo Cabrera Infante, de 1972, y aclara que no se puede ocultar la diferencia que existe entre el Dublín de comienzos del siglo XX y la Buenos Aires de comienzos del siglo XXI, y aunque suene elemental y algo misterioso, solo ha querido y ha tratado de traducir y ser un medium, como decía Borges, sin tic ni afectaciones entre una y otra lengua. Pero no es solo la lengua del autor la que se modifica, la del traductor también. Así, por ejemplo, nos encontramos en los relatos de dublineses, un escúchame pibe, vení mañana, ¿qué edad tenés? Así como también el Día de la Hiedra en el comité, que trasladado a nuestra historia podría ser un mitin del radicalismo irigoyenista de los años 30. Scott observa que Dublineses es el hallazgo precoz de ese drama urbano y vital que a mayor velocidad y sofisticación llega intacto y un siglo después hasta nuestros días. Mucho de la parálisis que Joyce atribuía a sus dublineses es extensible a los habitantes de cualquier ciudad occidental moderna. Ese estilo de vida ansioso, siempre insatisfecho y a la vez siempre amenazado, un poco en estado de alerta y un poco paralítico. Bueno, probablemente lo que hace a Joyce tan contemporáneo sea que mientras el mundo siga teniendo maneras burguesas, tendrá características prepotentes y mezquinas, religiosas y algo nacionalistas, y que Joyce supo escribir a inicios del siglo XX. Para percibir los momentos de aceleración, énfasis o silencio, usó la alteración de la puntuación. Joyce, además de enrarecer o perturbar la prosa, introduce el aliento. La puntuación de Joyce no obedece a la convención gramática. Para Joyce, puntuar es efectivamente interrumpir, suspender, abrir un intervalo, a veces solo de silencio, a veces de silencio y angustia, o también misterio. Sigue diciendo Scott en el prólogo. Dublineses además incluye un cuento perfecto, el relato que cierra el volumen, Los Muertos. En este cuento, el relato va de un lado a otro, de una habitación a otra, generando la posibilidad de que el lector participa en esas reuniones, que él también circula entre los salones y la gente. Estas son características propias del cine. Pero para realizar ese traveling hace falta un gran talento, dice Scott. Además, la plasticidad del ojo, la intención, el fracaso y el triunfo del ojo, que es lo que se ve, hasta dónde se puede ver y hasta dónde el detalle, inclusive cuando ingresa también en una momentánea ceguera. En este último cuento, el héroe es un hombre débil, arrogante y confuso, y por eso sigue teniendo tanta vigencia. También se advierte la coincidencia política. 2 años después de la publicación de Dublineses en 1914, se produce el alzamiento de Pascua de 1916,
la fecha inicial de la revolución para la independencia irlandesa. Puede verse también en Dublineses las múltiples conexiones entre la vida y la religión. A través de los 15 cuentos que integran este libro, Joyce despliega una gran maestría narrativa, la originalidad de su estilo, y nos enseña que los clásicos son clásicos, porque siempre se ofrecen a nuevas lecturas, porque sus sentidos no se agotan nunca. Así que bueno, todos estos extractos extraídos del prólogo eh, hecho por Edgardo Scott, de su traducción, nos dan cuenta de este clásico que la verdad se los recomiendo, está muy entretenido, son 15 cuentos que generan un clima realmente, se puede apreciar el por qué es un clásico. Así que, bueno, les dejo esta recomendación, espero la puedan leer. Y bueno, y nos vemos para la próxima lectura que seguiremos aquí compartiendo en este espacio. Bueno, un abrazo. Chao.